Buenos días. Agradezco siempre la inquietud académica, pero especialmente cuando se trata de alguien que está dedicando parte o toda su vida a precisamente hacer probablemente el trabajo más complejo que le toque a cualquier persona, el de resolver conflictos o situaciones de incertidumbre que van a marcar la vida, la propiedad, la igualdad, los diferentes derechos de cada quien y lo que también va a determinar qué es lo que estoy habilitado para hacer, qué estoy autorizado para hacer y qué estoy prohibido de hacer. No hay Estado constitucional si no contamos con una función jurisdiccional para la composición de los conflictos. Y a veces los conflictos no son fáciles de resolver. Las preguntas que se nos han planteado demuestran cómo hay zonas límites donde la clase política siempre ha tenido resquemores en poder ser controlada. Pero aquí hay que ser muy claros. Aquí hay que ser rotundos. Desde 1804 que se establece el famoso caso Marbury versus Madison, desde el discurso de la polémica entre Kelsen entonces, y Schmidt alrededor de la década de los 20 del siglo pasado, y claramente con la Corte Warren en su trabajo en la década de los 50, hoy nadie discute Buenos días, doctor. que la política tiene que ejercerse de acuerdo con parámetros jurídicos. Podemos discutir si esos parámetros jurídicos son solamente para cuestiones que algunos llaman de forma o llaman de fondo, pero no hay en principio zona de la vida cotidiana en el mundo que tenemos que escape a un control de un juez o de una jueza. Y si lo ocurre, estamos en falta y las faltas se sancionan. Puede haber todos los días gente que viole derechos, puede haber todos los días gente que no respete competencias, pero la coherencia y consistencia de un ordenamiento jurídico y lo que nos diferencia de una tribu de salvajes es que si hubiese alguien que no le hace caso al juez, a la juez, esa persona va sancionada de las más diversas maneras y algunas bastante crueles. Y también hay que hacerlo notar que si hubiese resistencia en el ámbito interno, acaba de pasar una barbaridad, un juez, Osvaldo Ordóñez, solamente porque lo invitan y le preguntan cuál es la difícil, por no decirlo de otra manera, eso lo sabe mejor nuestro amigo que fue supernumerario, sabe las que tiene que sufrir todos los días para poder hacer su trabajo, porque va a decir, porque le preguntan y lo invitan, porque es una persona que ha representado a los jueces, a las juezas y a los fiscales en el Perú y en el mundo. Señor, ¿qué opina de la situación peruana? Una señora cuya duración como fue ínfima, y acá no viene la pena contar los detalles, en la llamada Junta de Justicia lo cita y le pregunta, no le pregunta cuáles las discusiones laborales que tuvo, le pregunta en qué hotel lo alojaron, ¿no?
¿Y eso qué significa? O sea, le importa muy poco que tengamos 41% de personas que no tienen para comer, le importa muy poco que 72% de personas en el Perú, de la población económica activa, no trabaje ese día y si no trabaja, no come, le preocupa muy poco nuestras necesidades humanas básicas y lo único que le interesa es saber si al señor Ordóñez no le interesa ni siquiera saber cuál es la opinión del señor Ordóñez, ¿no? Lo que le interesa es saber dónde lo alojaron. Le puedo recomendar a la señora Cabrera que hay ciertas páginas en internet, TripAdvisor y otras más, donde si quiere esos datos para viajar en sus tiempos libres lo puede hacer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto como introito, como introducción? Porque creo que si estoy hablando con un juez, estoy hablando con un destacado alumno de Derecho, esto se va a proyectar en universidades, esto es el sustento para una serie de trabajos. No podemos mirar de costado, acá no hay tibieza. Acá al Poder Judicial se le respeta, se le defiende, puede cometer errores y como cualquiera que comete errores, se sancionarán esos errores incluso con cárcel, de ser oportuno. Pero lo que no se puede permitir es que porque un juez me cae incómodo, me resulta para mis planes de controlar el gobierno de los jueces, perteneciendo a un partido cuya inscripción fue dudosa, por decirlo menos, en Perú, en Podemos Perú, hasta ahora sigue el proceso, y si su líder no está en la cárcel es precisamente porque entró de congresista, ¿no? Y que ha sacado menos del 1% de la población, quiera decir quién tiene la razón o cuál es la difícil situación en la cual nuestro amigo Hugo Berli y miles de jueces y juezas en el país tienen que trabajar, ¿ya? Con presiones, con limitaciones, sin saber si va a haber puestos para aclararlo, con gente que le introducen en los despachos para tratar de buscarle problemas, con casos de corrupción flagrantes, ¿ya? Esto no se puede. Y creo que es un comienzo necesario, ya que estamos hablando de lo que estamos hablando, de la difusión que va a tener, el plantearlo. Para quienes estén en Lima, el amigo está en La Libertad. Les invito cordialmente. Va a haber una marcha multitudinaria de reclamo frente a la injusticia con el profesor y ex magistrado a la fuerza. Como todos sabemos que va a volver. Va a volver después de hacer una discusión internacional. Pero el día lunes a las 10 de la mañana que están pasando por el Palacio Nacional de Justicia en el centro de Lima, creo que los abogados y los no abogados, por un mínimo respeto a nuestras reglas de juego, tenemos que escribir. Vamos entonces a las preguntas. Hay una pregunta muy interesante que me plantea entre todas. Felicito realmente la investigación. Se pone en un punto en el cual no ha sido, no es fácil ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque la decisión de aprobar una constitución, de modificar una constitución, la clase política la ha creído como un reino exclusivo, como un reino propio, donde nadie se mete, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Se moderniza el ordenamiento jurídico de los diferentes países,
Y esa modernización lleva a un esfuerzo incompleto de democratización. Y entre esa democratización, tanto nuestro amigo, pues supernumerario, como quien nos está grabando, como quien nos esté escuchando, como yo que en este momento ya dejé de ser juez, ya podemos, tenemos la posibilidad de plantear iniciativas. Ya no rige solamente la democracia representativa. Nuestra misma constitución, nuestra misma normativa permite que haya posibilidad de iniciativa legislativa y entre ellas, qué casualidad, iniciativa de reforma constitucional. El entonces presidente, no soy político, no voy a opinar sobre detalles más políticos, el entonces presidente plantea 5 propuestas, plantea 5. En el Congreso de aquel entonces, en estas cosas que lamentablemente tenemos grandes virtudes en el país, pero hay gente con grandes defectos que hacen, le modifican una de las propuestas. O sea, nuestro amigo Hugo Berli presenta azul, verde, blanco, color, morado y naranja, y resulta que el naranja no está. Que el naranja se ha convertido en rosado. Ya. Se va a la votación. Se gana la votación. Se aprueba, obviamente, la propuesta que había hecho el presidente y la cual había el Congreso tramposamente cambiado, porque hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Esa propuesta no es aprobada y las otras sí. ¿Y cuál es la propuesta que no es aprobada? La que precisamente hubiese permitido pasar nuestro Congreso, que era unicameral, a uno bicameral. Única, hay una casualidad, por eso me encantó aceptar el tema que se me propuso. El primer libro que escribí, mi libro de cuando todavía teníamos que hacer tesis, o sea, no hagan cálculos de cuánto tiempo era antes del bachillerato automático, fue sobre unicameralidad y bicameralidad. Un sistema no es mejor que el otro. Un sistema es más funcional que el otro en términos de lo que se necesita. Si yo tengo 13 colonias separadas que han llegado barcos distintos porque nadie los quería en Europa y han conseguido un acuerdo con Inglaterra para que los proteja, y cuando crecen mucho y le compiten a la economía de Inglaterra tienen que unirse porque comparado con el Imperio Romano, ¿ya? El Imperio Romano no tuvo la extensión ni la potencia del gran Imperio Británico. Digamos que es como comparar a un equipo de tercera división con un equipo de la Champions League, ¿ya? Entonces, en ese escenario, ¿qué le queda a estas 13 colonias que, por cierto, no tenían mucho en común? Hay una colonia que se llama Delaware. Esa palabra no existe en inglés. Esa palabra es sueca. Vinieron un grupo de suecos que no los querían allá. Hicieron su convenio y se vinieron. Nueva York, una de las ciudades más famosas del mundo, no era Nueva York. Era un territorio originalmente holandés y se llamaba Nueva Ámsterdam. Solo que comenzaron a fallarle la economía a la monarquía holandesa de esa época y vendieron el territorio. Entonces, en ese contexto se entiende
como 13 que estamos por separados frente a la potencia más grande de nuestra época, nos juntamos, sacrificamos una cuota de nuestro propio poder y creamos una estructura por encima. Y tan anglosajona es la cosa que, que me diga alguien que Washington existía antes de la independencia norteamericana. No existía. ¿Y por qué se pone Washington donde está? Porque es justamente el punto geográfico de que está a la mitad de las 13 colonias. Para que don Hugo y Berly, para que don Francis, para quienes nos escuchen después no nos peleemos, nos ponemos de acuerdo en el sitio que esté en medio. ¿Ya? Entonces, eso nada tiene que ver con el modelo de colonización que tuvimos en el Perú. El modelo de colonización del Perú fue encargos de los imperio en el caso nuestro español, pero en el caso brasileño, imperio portugués. Tan imperio portugués que cuando Napoleón los mandó a sacar, se fueron a refugiar en el Brasil y se quedaron años y años en el Brasil como emperadores. Entonces, al político, a la política, no le gusta que le cambien sus reglas. Ha tenido que aceptar a regañadientes, ¿ya? Que como todo es revisable por un juez, esto sea revisable por un juez. En algún momento, cuando la Constitución de 1993 corría el riesgo de no aprobarse, probablemente quienes me escuchen sean muy jóvenes, yo pinto ya algunas canitas. Entonces, Fujimori sale el día anterior a la votación a decir o votan mi constitución o me voy. ¿Por qué? Porque si yo estaba de acuerdo con el artículo 48, no tenía por qué estar de acuerdo con el 56. Pero todos los votos sumaban. Y hay un señor que ya falleció, que era miembro del Jurado Nacional de Elecciones, Juan Chávez Molina, al cual no se le ha hecho la justicia que tiene, valientemente dice, aquí no hubo los dos. ¿Ya? Entonces, el fujimorismo no quería aprobar una constitución, se ve forzado por la presión internacional en hacerlo, aprueba una constitución y tan le importa su constitución que ya hemos visto cómo a lo largo de todos estos años si ha quedado algún artículo entero, es realmente porque hay comas y puntos que no se cambian. Y uno de los elementos de los cuales ellos depostricaron, esto era una creación de los infiernos que nos hacía gastar muchísimo más, que le daba clase, que le daba comida a la clase política y puestos, era la bicameralidad. La gente no quiso bicameralidad. Cuando se hace una consulta popular que dice la gente, sí a una cosa, sí a otra cosa, sí a otra cosa, pero no a la bicameralidad. Y sin embargo, ellos, aprovechando mecanismos que a eso sí no cambiaron, de su propia constitución, nos han modificado más de 100 artículos de la constitución que tenemos, de la aparentemente intocable constitución. En términos estrictos, la voluntad popular manda, para ir contestando la pregunta. Si nosotros, el pueblo, dice la famosa constitución que conforma los Estados Unidos,
que es el modelo que con muchas distorsiones por este sobredimensionamiento abusivo del actual Congreso tenemos, pero la fórmula presidencial, jefe de Estado, jefe de gobierno, sigue dándose. Comienza la Constitución diciendo nosotros el pueblo, no nosotros la ciudad, no nosotros los burgueses, el pueblo. Entonces, las decisiones más importantes, ¿quién las toma? El pueblo. Tan es así que cuando yo quiero cambiar la Constitución, miremos el artículo, eso sí no lo han cambiado, no han tenido el valor de hacerlo, el artículo 206 de la Constitución. ¿Qué te dice el artículo 206? La principal forma de cambiar la Constitución es por referéndum. O sea, consúltele al pueblo. Y si ya no le puede consultar al pueblo, pues haga votaciones calificadas y no las haga de inmediato. Tiene que esperarse por lo menos un año para votar lo distinto. Entonces, ¿quién tiene la razón jurídica? Porque yo no soy político y no hablo de cuestiones en las cuales no son mi materia. La razón jurídica es muy clara. Se ha pasado por encima de la razón jurídica y hemos tenido un tribunal, me guardo el nombre del magistrado, diré que es arequipeño y que después le regalaron una embajada y ahora ha vuelto, sabe Dios hacer qué, ¿ya? A decir que no, que las reformas constitucionales no podían realizarse. Dice que es formado en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, para informarle, para informarnos, para compartir, porque yo no soy el dueño del arma, ¿qué es lo que se hace en los Estados Unidos? No hay reformas, hay enmiendas, que no es lo mismo. Enmienda es cuando, por ejemplo, una media que tenemos puesta se nos rompe y la cosemos para que nos siga sirviendo. No es algo distinto, no es algo nuevo, es algo adaptado a las nuevas necesidades. Cuando hubo la revolución que se dio entre la población negra discriminada y que quería tener los mismos derechos que la población blanca, ¿qué se hicieron? Enmiendas. Vamos a tratar a la población de color negro de la misma manera que a toda la gente. Enmienda quinta. Y vamos a darle una igual protección en la ley en cada uno de los estados de los Estados Unidos, sean del norte o del sur. Enmienda 14. ¿Dónde está la palabra reforma allí? ¿Ya? Entonces, hablemos con claridad. ¿Ya? La idea de una reforma constitucional tiene que darse bajo ciertos parámetros que están ya establecidos del poder de reforma. Y en esos parámetros prima la decisión popular. Es el pueblo el poder constituyente. Es el pueblo el que arma sus reglas de juego para funcionar. Y es el pueblo quien nombra a personas que van a buscar aplicar esas reglas. Bien, hay preguntas y hay preguntas que se desprenden de esa pregunta, ¿verdad? Yo creo que algunas de estas respuestas están cantadas, ¿no? El resultado del referéndum que se plantea
es un resultado que contradice, obviamente, lo que se había esbozado. Lo que pasa que, recordemos, porque el que no entiende su historia comete sus mismos errores siempre. Recordemos que quien plantea esto es un vicepresidente de la República que había asumido la presidencia porque el presidente de entonces había renunciado. Recordemos que buena parte de la bancada con la que llegó ese presidente, que por cierto llega arañando los votos a la presidencia, ¿ya? Dicen que 17.000 votos de diferencia, o sea que lo de Sánchez y Porqui es un cuento, ¿ya? Entonces, llega, pero obviamente en el Perú tenemos un problema. En el Perú, las elecciones presidenciales en su primera vuelta coinciden con todas. Hemos tenido 5 elecciones, Parlamento andino, hemos tenido diputados, hemos tenido senadores, y además con Yapita, porque hemos tenido senadores de cobertura nacional, senadores de cobertura, de cobertura regional, y hasta ahora no saben cómo van a hacer la valla para ver cuántos entran y cuántos no entran en ese Senado. ¿Ya? El reino de la improvisación. Entonces, ¿qué pasa? En esa situación, si el señor que era presidente no tiene mayoría y gana en 4 de 5 votaciones, y no es un jurista porque es un ingeniero, ¿eh? ¿Cuál es lo que se puede entender en esa lógica? Si me llevo 4 de 5 pedazos de la torta, ¿gané o perdí? Gané. Entonces se entiende por qué, al no ser manejado un tema como este por las personas que conocen derecho, puede haber una transacción, ¿ya? Pero aquí hubo una flagrante violación de los parámetros constitucionales. Flagrante. Y yo no tengo ningún resquemor en decirlo porque está escrito. Bueno, prácticamente de todo. Está escrito por ahí, déjenme buscarlo porque ya 2006 con tanta cosa que uno escribe pasando ya 20 años, ya casi es la prehistoria, ¿no? Entonces, y además lo que uno escribía en el 2006 lo hacía en un papelito bien forrado y ahora está en un archivo de una computadora que sabe Dios si lo vas a encontrar. Ya. ¿El Congreso puede modificar la Constitución? Sí, el Congreso puede modificar la Constitución. Hay un trámite previsto para eso. Pero volvemos a lo mismo. Nosotros, el pueblo, si ha habido una modificación hecha por la ciudadanía que escogió, por cierto, a esos congresistas, que no llegaron del aire, que no nos lo mandaron en el F-16 de los norteamericanos, ¿ya? Entonces, esos congresistas tienen que atenerse al acuerdo popular. ¿Y el acuerdo popular cuál era? No hay bicameralidad, ¿ya? Así de fácil se responde esta pregunta. Existe lo que se llama en la teoría constitucional más pura el poder constituyente, la capacidad de elaborar nuestras reglas de juego, nuestra propia constitución. Pero como después la vida avanza, el país avanza, las cosas se completan o se echan a perder, también todo hay que decirlo, ¿ya? Yo puedo
crear órganos o cambiar ciertos órganos en el parámetro que la Constitución me da. Y los acuerdos que he firmado, que se basan sobre la idea romana del pacta sunt servanda, yo firmo un acuerdo y soy sirviente del acuerdo, o sea, no es que yo, Ecuador, firme con el Perú y cha, 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 no, yo me he comprometido a ciertas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué hay acá? Acá la cosa es muy clara. Acá hubo un referente que fue vinculante. ¿O acaso si usted no quiso ir a votar en ese año, se quedó en su casita viendo por televisión, comiendo canchita y esperando los resultados? No. Y si lo hizo, le cobraron una multa o tuvo que presentar una dispensa o tuvo que acreditar que estaba siendo internado o que por funciones del servicio lo habían mandado a un sitio donde no podía votar. Y hasta esto es relativo, ¿ah? Porque en muchas elecciones a policías, a militares, se les ha habilitado mesas donde puedan votar si su destino es distinto al destino que les ha tocado por suerte el día de las elecciones. El principio de supremacía de la Constitución podría ser vulnerado por la reforma que contradice los resultados del referendo popular. Creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no? Después de lo que hemos planteado. ¿Por qué? Un motivo clarísimo. Hay dos momentos históricos muy importantes que marcan la existencia de lo que hoy entendemos como el Estado constitucional. Un momento lo marca en el siglo XVII el juez Coke, no es la gaseosa en inglés, ¿ya? ¿Ya? Este señor tiene que ver un caso que podría ser latinoamericano. Alguien de apellido Bonham ejerce el ejercicio como médico, pero no tiene título. Entonces, pero claro, no tiene título, pero ¿qué hacemos? Le puso bien la pierna al otro y le dejamos la pierna o le quitamos la pierna porque él se la puso mal. Entonces, ¿cómo dice? Por encima de las normas de los hombres, tiene que haber una ley natural, algo por encima que oriente a esa norma de los hombres. ¿De qué está hablando Cauchy directamente? ¿No nos suena a Constitución? ¿Qué pasa? Coke lo convierte en Lord y cuando lo convierte en Lord se olvida todo este discurso. Pero las 13 colonias que llegaron habían escuchado el discurso y eso es lo primero que le patean a Inglaterra. Oiga, usted no ha venido acá por una colonia, esto no es Pizarro, esto no es Cortés. Usted está firmando un contrato con nosotros y un contrato tiene cláusulas que se tienen que cumplir y usted me cumple las cláusulas. Porque cuando no se cumplen las cláusulas de un contrato que se hace, el contrato se desarma. Use la fórmula que quiera, ¿ya? Resolución, rescisión, excesiva necesidad de la prestación, el asunto que no se atiende, si vamos a hablar de eso administrativo, el interés general, lo que quiera. Podemos quedarnos 4 conferencias o conversando sobre eso, ¿ya? Pero lo cierto es que el contrato no va, ¿ya? El contrato no va, el contrato se acabó, ¿ya? En ese escenario donde el contrato no va, pues
¿Qué es lo que le va a decir eh, un señor que, por cierto, no terminó de estudiar una carrera de Derecho? Estudió 6 ciclos, no más. Marx, político. Era el encargado de ser el secretario de Estado. Estados Unidos, el secretario de Estado, creo que están tocando la puerta. Creo que están tocando la puerta, ¿ya? El secretario de Estado en los Estados Unidos es una suerte no solo de encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ya? Sino también es el responsable de dar las credenciales para que uno asuma el cargo. Nuestro amigo es pues supernumerario. Entró algún día al juzgado, se sentó en el escritorio, están tocando la puerta. Entonces, se sentó en el escritorio y dijo, ¿ahorita me hacen caso todos? ¿Ya? ¿Sabe lo que hubiera pasado si hubiera dicho eso? Ya. Este, ¿Qué hubiese pasado? Pues lo hubieran sacado patadas. Lo hubieran sacado patadas. Entonces, ¿qué ocurre? Gobierno que sale parece América Latina, ¿verdad? Quiere colocar a sus jueces y pone, entonces, para el reloj, también parece América Latina, y comienza a nombrar jueces y jueces y jueces del partido contrario que va a entrar al gobierno. Este, ¿Qué es lo que va a pasar allí? Entonces, muy fácil. Lo que va a pasar allí es, miren, nosotros queremos ser jueces, pero no tenemos la credencial. Y el señor que da la credencial no nos quiere dar la credencial. Y reclamamos ante la Corte Suprema para que nos dé la credencial. Pero ¿qué dice la Constitución norteamericana? Todos los que nos manejamos en el mundo del derecho, muchas veces se habla de jurisdicción. Jurisdicción hasta para el guachimán, ¿verdad? No, es competencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? El competente, el que tiene que hacer las cosas, tiene que estar determinado por una norma o por un acuerdo. Usted no es competente, querido amigo, no es competentes los amigos y amigas que nos están escuchando. Realmente tiene buena sintonía, doctora, ¿eh? Lo debe felicitar, ¿ah? Entonces, no es competente porque usted quiera, es competente porque alguien lo acredita. Entonces, Marbury, que es el juez al cual no le dan el nombramiento con otros 3 más, los norteamericanos suelen poner al primero de los que reclaman 100, ponen al primero y le dice, quiero mi credencial. La Corte Suprema decidió el caso, muy bonito, con grandes problemas para el señor Marshall, porque él había sido el anterior secretario de Estado. O sea, no vio la credencial que debió dar. ¿Pero qué se le ocurre a Marshall? Tiene usted derecho, sí, ya. Pero la Constitución norteamericana dice que la Corte Suprema ve su caso en primera instancia o la Constitución norteamericana en lo que sería nuestra y la ley orgánica del Poder Judicial de los Estados Unidos, que es federal. O sea, ahí sí es Washington y todos los demás, ¿ya? ¿Ya? Dice que este caso se tiene que ver primero en una corte de circuito, o sea, una corte superior.
Chao Marbury. La Constitución es para todos y para obligar a todos, no para favorecer a Marbury. Entonces, ese es el principio de supremacía de la Constitución. No podemos ni usted, ni yo, ni Francis, ni quien nos escuche después inventarnos el superprincipio. El principio está que no se quiera cumplir porque hay arreglos políticos, porque hay salidas políticas, porque al poco tiempo de que se hace el referéndum, viene el COVID, cae en desgracia el entonces presidente, se forma un nuevo Congreso que a su constitución le mete todos los cambios que quiera y termina aprobándonos una bicameralidad. No son elementos técnicos para justificar lo que se ha hecho. Sigamos con sus preguntas. A ver, ¿cómo evalúa la doctrina constitucional en el referéndum en el Perú? ¿Existen precedentes que ayuden a interpretar el conflicto entre una norma constitucional y una norma popular? Doctor, yo que no me quería deprimir en esta mañana, voy a tener que hacer lo posible por no hacerlo. En el Perú había una información incompleta, una incorporación incompleta de los mecanismos de lo que se llama la democracia directa. Cuando hablamos de democracia directa son de dos grandes. La democracia directa de la iniciativa, yo puedo presentar proyectos de ley, yo puedo presentar proyectos de reforma constitucional, ¿ya? Y los mecanismos de control, ¿ya? Si usted es un funcionario elegido o una funcionaria elegida, leas, una alcaldesa, yo junto mis firmitas, ¿ya? Y le revoco, chao, a su casa. Claro, cuando esto entra al Congreso, la ley 26.300 que se aprueba, que por estas cosas que tuvimos en el Perú, el Congreso, la Asamblea Constituyente se congresa el Congreso, o sea, no quería tener control del asunto, y se llama Congreso Constituyente Democrático. O sea, hay congresos constituyentes no democráticos. Ya, lo dejamos ahí, ¿no? Ya parece cómico el asunto. Entonces, frente a estas situaciones que hacen, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Sí, vamos a aprobar una ley. El Perú va a ser un país moderno. Vamos a tener mecanismos de democracia directa. La gente se va a poder pronunciar. Sí, pero el referéndum no se le puede aplicar ni al presidente de la República ni a los congresistas. Está puesto, textito expreso de la ley. Pero la remoción, funcionario, elegido y demás, yo me puedo volar un alcalde, sí, porque lo revoco, pero me puedo volar un regidor cuando quiera o como quiera, ¿no? Hay causales y hay un tiempo. Revocatoria y remoción no se pueden hacer en el primer año de elección y en el último año de la elección. Con lo cual, si a usted le tocó un desastre, alcaldesa, ya no le digo de congresistas porque está al margen de esto, o un desastre de alcalde, ¿qué hace? Pues NA, ¿ya? ¿Ya? Y para completar el cuadro,
en iniciativas, la iniciativa es eso. Yo puedo presentar, usted se junta con un grupo de amigos, junta una cantidad de firmas, ¿ya? Para ir al Congreso, que antes era más fácil porque llegó a ser unicameral. Ahora sabe Dios cómo lo van a manejar con la bicameralidad, ¿ya? Pero no le dice que esa iniciativa se la va a aprobar. Supongamos por un rato, vamos a hacer gráficos, que creo que es la mejor manera de entendernos. Todo esto le llega al Congreso. Ya. ¿Quién prioriza? ¿Bajo qué criterio se prioriza? Si no es un órgano técnico, es un órgano político. Si vienen cuestiones que la coyuntura obliga a resolver de inmediato, no. Usted vive en La Libertad, ha querido visitar a sus parientes en Santiago de Chuco y se quedó sin carretera, ¿verdad? Ya. Entonces, esta iniciativa de reforma legal y constitucional, ¿cuándo se discute? Cuando al Congreso le llegue la gana. Porque además de discutirlo, hay que ponerse de acuerdo en la comisión, tiene que haber un dictamen mayoritario, ese dictamen va al pleno, si en el pleno no le hacen caso, puede volver a comisión, lo pueden mandar con cambios, supongamos que se ponen de acuerdo, lo mandan a la presidencia de la República y la presidencia de la República puede decir no estoy de acuerdo, vuelve al Congreso para que por insistencia se apruebe. Y ojo, ni en el primero ni en el último año, o sea, en el cuarto, puede usted tocar al alcalde o la alcaldesa. ¿De qué le sirvió el mecanismo? Ya. Como no quiero deprimirlo más, vamos al tema de la rendición de cuentas. Todo profesional que ha sido elegido o que ha sido nombrado dentro de estos privilegiados y privilegiadas que lo sacan de la lista y nunca te explican por qué, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Yo, ciudadano, junto a un grupo de ciudadanos y le puedo hacer preguntas sobre cómo han gastado la plata del pueblo. ¿Mm? Muy bien. ¿Están obligados a contestarme? Le pido, querido amigo, y a quienes nos escuchen o nos vean o nos soporten, ¿ya? Que busquen en qué parte de la ley de participación ciudadana dice que el que es consultado con el pliego de preguntas está obligado, ya no digo a resolver, a contestar, a contestar. O sea, le preguntan y si tienen una buena voluntad de atenderlo, lo atienden. ¿Se entendió? Bien. Entonces, sigamos con sus preguntas, muy interesantes todas. Ya hemos hablado entonces cómo la voluntad popular expresada en el referéndum. Vamos a esto que es clave. ¿Qué considera que sería el impacto de esta reforma
según la legitimidad de la Constitución y la confianza en los diferentes procesos democráticos en el Perú. Como diría a una canción de hace algún tiempo, vamos despacito, ¿ya? ¿Qué implica esto? La gente cree que el concepto de legitimidad es un concepto jurídico, como diría un anterior presidente. No, 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 no es un concepto jurídico. ¿Ya? La idea de la legitimidad es cómo asume la gente que estás desempeñando la tarea que se te confía. Desde el momento que entraste, legitimidad de goce, y cómo la estás ejerciendo después, legitimidad de ejercicio. Eso con el derecho tiene que ver poco o nada. Mire su historia, doctor. Mira, Francis, tu historia. Miren los... Impresionante la convocatoria, doctora. Entonces, las personas que nos están viendo ahora. ¿En qué parte, cuando usted comienza a ver la historia, le dice quién va a suceder al rey o a la reina? ¿O no era una matanza sin igual para ver quién asumía el control del poder? Le puedo decir, y no tan antiguamente. En Roma, o sea, si uno calcula la cantidad de emperadores envenenados, pues mucho veneno se gastaba en Roma, ¿verdad? ¿No? Entonces, no pues, allí la cuestión era, se llega porque la gente me respalda y me quedo porque la gente me respalda. Si pierdo el respaldo de la gente, me sacan. Y si aún no teniendo el respaldo de la gente, hay a quienes no le gusta que me quede porque me estoy haciendo muy famoso y era un primer cónsul y no era emperador, te mueres como Julio César. Julio César gana las guerras de las Galias o lo que es Francia, hace crecer el imperio romano que no pasaba de lo que ahora es Italia, cuando cruza, porque no lo quieren dejar cruzar, un río que es el límite de sus competencias, llega, toma Roma y ¿sabe quién lo mata? 4 personas. Y entre una de ellas hay uno al cual consideraba su hijo. Y lo último que dice Julio César es, ¿también tú, hijo mío? ¿También tú, hijo mío? Entonces, que no me venga con la historia que la legitimidad, ¿ya? ¿Qué pasa después con el tema de la legitimidad? Pues muy fácil. Vamos a ponerle un poco de orden a la casa. Entonces, el hijo del rey es rey, la hija de la reina, si no tiene hijo, es reina, y por eso tenemos Isabel I, Isabel II y la que usted quiere. ¿Quién nos asegura que esa persona tiene las habilidades para manejar un país? Porque el hecho de que yo a usted lo ponga en el mejor colegio, en la mejor universidad, no me asegura que usted tenga las mejores actitudes, aptitudes para llevar un cargo. Una de las universidades más famosas del mundo, que tiene mucho contacto con América Latina, es la Universidad de Salamanca. Usted debe haber escuchado hablar de la Universidad de Salamanca. ¿Sabe qué dice la fachada?
de la entrada a las bibliotecas de la Universidad de Salamanca, lo que natura non da, o sea, lo que la naturaleza no nos da, Salamanca no nos lo presta. Suficiente, ¿verdad? Entonces, el hecho de la legitimidad, como se llamaba, honoraria, la legitimidad de ese tipo, se nos cae, se nos cae. ¿No? ¿Qué es lo que va a plantear un señor sociólogo? Porque estas cosas los abogados a veces vamos más lento que otras disciplinas. Un sociólogo de nombre Max Weber dice, va a distinguir entre legitimidad de origen y de ejercicio. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te desempeñas? Y en esa lógica, lo que va a plantear es importante, sí, que tú hayas llegado respetando pautas, pero hay gente que llega sin respetar pautas, pero comienza a hacer lo que la gente quiere y lo van a sacar o no lo van a sacar. La legitimidad es en principio un concepto sociológico, psicológico, no es un concepto jurídico. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Weber? Gracias a Dios. ¿Ya? Decir, oiga, ya estamos bien avanzados en el siglo XIX y entrando en el siglo XX, reglas de juego tenemos que tener, ¿no? ¿Ya? Y ojo, deberes ante que Kelsen, o sea, todavía no estamos hablando de constitución, estamos hablando de reglas de juego, estamos hablando de normas. ¿Qué nos dice? Bueno, pues, démosles a este señor ya la posibilidad de que si llegó bien, no mató a nadie, entonces convenció a la gente, se quedó en el sitio, se quede. Si después se porta bonito, no se mueve. Si respeta el margen de las normas, no se mueve, se queda. ¿Eso te hace necesariamente un buen presidente? ¿Eso te hace necesariamente un buen rey? No lo voy a meter en problemas, doctor, pero ¿cuántos jueces y juezas supernumerarias trabajan el límite para cubrir la cuota? Y hay que ver qué es lo que se pronuncian. ¿Son buenos jueces? ¿Son buenas juezas? Entonces, mucho cuidado con el concepto de legitimidad. El concepto de legitimidad ayuda, pero no resuelve. ¿Ya? No resuelve el concepto de legitimidad. El concepto de legitimidad, entonces, ahora, sobre todo si la pregunta va en la última pregunta que me plantea, finalmente, ¿qué alternativas legales sugeriría para resolver la contradicción entre referéndum y la reforma constitucional? Si esta última eh, entraría, contraría la voluntad popular expresada en el referéndum. Mi maestro Villar Campos, mi maestro Carlos Fernández Cesarego, mi maestro Néstor Pedro Sagüez, mi maestro Augusto Mario Morelo, lamentablemente ya todos fallecidos, decían algo muy claro. El derecho no solamente es norma. Nos malacostumbran al pensar, salió,
Hace unos días, se acordará, ¿verdad, doctor? El texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos. Separate especial del peruano. Todos corrimos a buscarla. Nos cambiaron el kiosco. ¿Y qué decía la separata? Nada, nada nuevo. La separata decía que cuando antes usted podía presentar los papeles en mano, ahora los puede presentar por computadora. Entonces, porque además esa es la finalidad del texto único ordenado. Un texto único ordenado no engaña. Un texto único ordenado lo que te hace es actualiza, te pone en el estado de la cuestión. El día de la mañana, cuando no conversemos aquí, conversemos en La Libertad, en Lima, en cualquier parte, el adelanto tecnológico puede ser tanto que ya no haya Hugo Berli, sino haya el clon de Hugo Berli. ¿Y quién asume la responsabilidad? ¿Usted? ¿Su clon como parte de usted? ¿Su clon como su hermano? ¿Su clon como su hijo? ¿Su clon como una persona completamente distinta? ¿Qué va a tener que hacer las pobres víctimas que van a tener que manejar ese texto único ordenado? Van a tener que investigar como locos para ver cómo regulan eso. Pero no se van a poder inventar una nueva norma, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es, ¿se puede hacer reformas en el Perú? Sí, pero en un esquema en el cual vivimos una democracia en suficiente camino a ir a una dictadura, ¿no? Y donde gente no quiere soltar el poder y lo que está buscando son cálculos para que a la segunda vuelta llegue alguien que les tape y no les destape los problemas, entonces estas cosas que usted muy bien ha planteado como centrales no son centrales, no son centrales, saca mucha urticaria. ¿Qué le va a decir a alguien que se inventó un Senado que en realidad no podía inventárselo y es senador o es senadora? ¿Qué le va a decir? ¿Cuánta gente va a mover? Si al pobre Ordóñez, por ir a declarar, a contar el desastre que tenemos, por más esfuerzos valiosos que hace Janet Tello y alguna gente, el desastre que tenemos en el sistema de justicia de Janet Tello, yo la he visto haciendo procesión para que le den, el Perú es el 10º país con más inseguridad en el mundo. En ese ranking vamos bien, lamentablemente. Ya. ¿Qué tiene cualquier país decente que tiene este problema? Usted lo sabe mejor que yo. Puede ser de flagrancia, puede ser de flagrancia. Entonces atrapo a la persona que acaba de cometer el delito, la juzgo de inmediato y si no hay, encuentro responsabilidades, mm, la tengo en carceleta un rato, la registro y la voto, pero sé dónde está. Si encuentro responsabilidades más graves, detención preliminar, y de ahí veremos la preventiva. Y si ya este es un ranqueado o ranqueada, ya sabemos, hay que escoger dónde lo que queda del INPE, porque Kerry le quiso cambiar el nombre al INPE y ahora el INPE se sigue llamando el INPE, estas cosas que pasan en el Perú, ¿ya? Entonces, destinen. El señor Tomás Abelino Galvez no es santo muy de mi devoción, y no entra en detalles por él,
lo conozco hace muchos años y él sabe, porque no es muy santo de mí, o sea, ¿ya? ¿Qué ha estado pidiendo? Presupuesto, porque si no, no puede mantener los espacios para poder corretear la criminalidad. Y eso que ha hecho de las comisiones, buenas o malas, pero que tenía antes, las ha reducido a la mitad. Ya no hay trabajar, de la prehistoria, ya. Con lo que queda, no alcanza la plata. Entonces, si no apostamos en serio a respetar los parámetros que el derecho nos pone y que los jueces y juezas tienen, como usted, tienen que hacer cumplir, cueste lo que cueste, nos vamos a liar. Nos vamos a liar. Porque simple y llanamente pasa lo que está ocurriendo en el caso que usted nos plantea. En las campañas de los 30 y tantos congresistas, listas, ¿no? El que se murió y los otros, el FREPAC que no presentó lista a la cabeza de los otros. ¿Cuántos decían, oiga, no voy a plantear candidatos al Senado porque el Senado se ha armado de manera irregular? Dígame solamente uno. Ninguno, pues. ¿Eso qué quiere decir? ¿Van a soltar el Senado? Entonces, si no hay un mínimo respeto a los acuerdos, no se generan consensos básicos, si hubiese problemas, no procesamos los problemas entre nosotros y nosotras, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos al hoyo, vamos al hoyo. Entonces, siempre la salida es la organización, es el diálogo, que a pesar del clima de Lima, doctor, no es, aquí es más húmedo que en la libertad. Entonces, eh, siempre vamos a tener el enorme problema de que hay quien no cumpla. Y usted mira, claro, pues todo el mundo no va a cumplir, pero se castiga al impune, ya. ¿Cuánto dinero mueve la minería ilegal? ¿Cuánto dinero mueve la tala ilegal? Usted quiere la libertad. Empatás. ¿Cuánto dinero mueve la minería ilegal? ¿Y cuántos policías y cuántos militares hay para cuidarlos? Casi lo deprimí, ¿no? Entonces, si no generamos consensos básicos en lo que es lo central y nos jugamos a fondo por eso, respetando el que piensa distinto. No me gusta como piensa Ordóñez, pero Ordóñez es un tipo representativo, ha sido elegido presidente de la Asociación de Magistrados, o sea, los magistrados creen en él. Si no converso con quien piensa distinto conmigo y no me pongo en el lugar del otro, diálogo es de de ponerse en el lugar de otro, ¿cómo voy a aprender que no me estoy equivocando? Ojo, hemos tenido presidentes o presidentas con 3% de aprobación y 0% de aprobación en zonas del país, hablando de legitimidad.
¿Qué más queremos? Si queremos hacer una reforma constitucional en serio, lo que hay es que buscar, agrupar cuáles son los puntos que no se sostienen, aquellos que nos hacen daño, aquellos que nadie, ni el más loco de los locos, pueda defender. Esos son los puntos en los cuales hay que ponerse de acuerdo y no hay que estar recibiendo las migajas que nos dan los gringos porque hace 14 años no tenían cómo colocar los aviones, ¿ya? Pues hay que saber a quién pedir, si vamos a necesitar pedir, y hay que saber cómo financiar. No que porque quiero ser congresista de nuevo y ahora se permite la reelección, hago el puente, hago digamos, el monumento a la mazorca o el calendario al chullo. No, hay que comenzar. Yo nunca creo en las personas que dicen que hay que comenzar por comillas arriba. Arriba y abajo son cosas muy relativas. Hoy usted está arriba, sale de acá, Dios no lo quiera, donde está, y viene una bestia, ¿ya? Que está manejando porque quiere extorsionar algo y le cae un balazo de costado. ¿Usted va a seguir arriba? No va a seguir arriba. Lo que hay es que hacer nuestro mejor esfuerzo por crear consensos y por expresar diferencias y establecer prioridades. Así es que han caminado los países que caminan menos mal que nosotros. No hay mucho más que decir. Y espero haberle sido útil en esta entrevista que tan gentilmente hemos podido tener. Entonces, hoy día. No sé si hay alguna intervención, alguna palabra, algo que usted quiera señalar. Sí, sí, doctor. Primero para agradecerle de verdad el, el enorme placer de conocerlo. La verdad, para mí ha sido una sorpresa porque yo le he remitido así las invitaciones a varios magistrados que han pertenecido al Tribunal Constitucional y a usted apenas se lo envié, usted inmediatamente me contestó. La verdad, yo me quedé así como que emocionado. Digo, "Bueno". O sea, y yo lo que... Como podrá suponer sobre lo que los otros quieren o no quieren hacer, no me puedo yo meter, ¿no? Correcto. Cada gente es responsable de los actos que deja o deja de no hacer. En fin, yo respondo Agradecerle. por lo mío. Correcto. Agradecerle, doctor, de verdad, una información bastante valiosa, la voy a procesar en la tesis. Estoy recopilando las demás entrevistas y bueno, mi objetivo es llegar a quizás a entrevistar a unos todos los ex magistrados del Tribunal Constitucional, si es posible, porque Bueno, este tema... algunos ya no están en condición de ser entrevistables, ¿ya? Ah, no. Lamentablemente el estado de salud de algunos, Ah, correcto. ya, ahí Mm, tiene que manejarse con cuidado y con discreción, porque efectivamente. Bueno, eh, muchísimas gracias, doctor, de verdad, estoy muy agradecido y ha sido una entrevista fuera de serie, sí, espectacular, de verdad, muy emocionado. Y agradecerle nuevamente y un saludo desde acá, desde Trujillo. Bueno, como le dije, ¿no? En el correo que le mandé, yo trabajo en la Corte de la Libertad. Bueno, yo tengo el cargo de supernumerario, es provisional. Ya con la obtención de este grado, ya posiblemente, no es que posiblemente voy a postular para titular y ahí ya quizás en algún momento nos volveremos a ver. Y he visto también que usted va a dictar una conferencia. eh, y voy a estar ahí pendiente también. Y creo que lo organiza el Colegio de Abogados de Junín o de Ica, creo, pero o de sí, sí, Sullana. sí, Estoy ahí ahora en la pendiente. tarde tengo también que dictar otra conferencia. A ver, ahora que tenemos los datos, si podemos comunicarnos y le paso. Correcto. Muy agradecido, doctor. Hasta Para luego. mí, Gracias. muchas gracias.